Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Voy a explicarle un poco más sobre lo que tiene que ver con el comportamiento del equals. Vamos a recordar que el comportamiento del equals nos sirve para comparar dos objetos, para comparar su equivalencia si son iguales o no, pero aplicado a objetos. Los únicos que tienen el comportamiento equal son aquellos objetos que sean de cualquier clase en Java. Los primitivos no tienen este comportamiento equals, porque los primitivos, su característica, al ser primitivos y solo permitir almacenar un valor, no tienen comportamientos, los primitivos no van a tener esta función equals. Entonces, las comparaciones cuando sean entre objetos se hacen mediante este comportamiento equals. Y si queremos hacer comparaciones con primitivos, ya sean estos enteros, double, char, boolean, lo podemos hacer con igual o distinto que. El equals que estamos usando aquí, ¿verdad? Lo que va a hacer es comparar con respecto a la dirección de memoria que referencia en el heap, C1 y C2. Porque el equals, recordar que es un comportamiento que viene heredado de la clase object. Y al ser un comportamiento heredado de la clase object, ¿verdad? Su implementación en la clase object lo que hace es comparar las direcciones de memoria de estos dos objetos. Pero en nuestro programa, nosotros tal vez querramos hacer comparaciones por el contenido de estos objetos. Por ejemplo, aquí quisiera comparar estos clientes por su número de cédula. Entonces he planteado aquí un ejemplo de la clase cliente, donde la clase cliente tenemos, aquí está definida la clase cliente con los atributos cédula, nombres y apellidos. La cédula la he colocado como un string, ya que es un dato característico, no es un dato en el cual vayamos a tener que hacer una operación aritmética, por lo tanto la cédula pues la vamos a guardar en este caso, la hemos modelado en esta clase como un string. También tenemos el constructor default, que recordar que el constructor default lo que va a hacer es inicializar estos atributos, estos valores en su valor default, y ese valor default para los strings, al ser un objeto, los strings es nulo. También hemos sobrecargado el constructor, donde recibimos valores para inicializar esos atributos, dependiendo de cuándo usemos este constructor. Y entonces vamos a tomar, también están implementados los getter y los setter, ¿no? Entonces vamos a tomar como ejemplo esta clase para poder resolver aquí unos pequeños ejercicios con respecto al equals y expander un poco más las características del equals. Bien, entonces, como podemos ver aquí, el resultado de esta operación va a ser que son distintos, o sea, va a ser aquí el resultado va a ser falso, porque C1 y C2 tienen distintas direcciones de memoria, ¿verdad? Y como yo no he sobreescrito el equals, entonces estoy utilizando el equals que he heredado de la clase object y lo estoy utilizando con la funcionalidad que está implementada en la clase object, que es comparar a nivel de dirección de memoria. Bien, entonces si ejecutamos este programa nos va a salir que los clientes no son iguales. Vamos a ver aquí la salida, nuestro programa. ¿Verdad? Ahí está. No son clientes iguales. Muy bien, entonces ya hemos visto cómo sobreescribir un equals, entonces vamos a hacer esa sobreescritura del equals aquí en la clase cliente. La idea de hacer esa sobreescritura es cambiar el comportamiento de cómo está ahorita en la clase object, ya que la clase object compara a nivel de dirección de memoria. Entonces la clase aquí vamos a cambiar ese comportamiento realizando una sobreescritura. Entonces para hacer sobreescritura vamos a utilizar, para poder aplicar, mejor dicho, la sobreescritura, tenemos que utilizar la misma firma de la función como está definida en la clase object. Entonces, como está definida en la clase object, la función equal es public boolean equals. Y el argumento que recibe equals es un object. Es un objeto de la clase object. Recordar que la clase object es la clase de la cual heredan cualquier clase en Java. Todas las clases en Java heredan ya implícitamente de la clase object.
Entonces, así está la firma. Cuando yo vuelvo a definir la firma de una función que yo estoy heredando, estoy aplicando sobreescritura, o override en este caso en inglés. Y lo que aquí el IDEC me advierte es que puedo utilizar ese notation. Ese notation, override, es simplemente una ayuda para el compilador para indicarle que este es un método sobrescrito. Este notation no habilita la sobreescritura. Lo que habilita la sobreescritura es poner la misma firma de la función de la cual yo estoy heredando. Bien. Entonces, a continuación, realizar los 3 checks. En todo equals tenemos que realizar los 3 checks, ¿verdad? Entre el null check y el self check. Puede comenzar con cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Entonces, en esta ocasión voy a comenzar con el null check. Y el null check lo que nos establece es si el argumento que yo recibo es nulo, entonces no van a ser iguales. Recordar aquí que la comparación que voy a hacer, si son iguales o no, recuerden que esto es un método de instancia. ¿Cómo sabemos que es un método de instancia? Porque no tiene la palabra static. Al ser un método de instancia, todos los objetos de la clase cliente van a poder utilizar equals. Entonces aquí la comparación va a ser entre el this, el objeto this, que es quien va a invocar al equals, y este objeto o. Entre ellos dos es la comparación. Entonces, este null check es preguntar, el this va a adquirir la dirección de memoria de quien invoque al equals. Eso es lo que va a hacer el this. El this va a adquirir la dirección de memoria de quien invoque al equals. Y el o va a ser el argumento con quien yo me voy a comparar. Entonces, la pregunta que estamos haciendo aquí en el null check es, si el argumento con quien me voy a comparar es nulo, ya somos distintos. ¿Por qué? Porque el this va a adquirir la dirección de memoria de quien está invocando al equals. Y o, en este caso, si es nulo, entonces ya son distintos, porque estoy comparando algo que sí tiene memoria contra algo que no tiene memoria. Por eso esto es el null check. El resultado de la comparación de esa equivalencia es falso. El self check consiste en comparar si ese argumento que yo recibo es la misma dirección de memoria que el this. Esto de aquí es una comparación si un objeto se está comparando consigo mismo. Por ejemplo, si el cliente C1 se está comparando con él mismo, es decir, si está haciendo C1.equals C1. Entonces, el self-check lo que busca es comparar, utilizando el igual, comparar si esos dos objetos tienen la misma dirección de memoria. Cuando yo los objetos los comparo con igual, lo que estoy comparando es la dirección de memoria a la cual esos objetos referencian en el heap. Entonces aquí el self-check es si el argumento que yo recibo tiene la misma dirección de memoria que el this. Si eso ocurre, entonces somos iguales porque me estoy comparando conmigo mismo, por eso se llama el self-check. Y el otro check es el class check. El class check tiene que ver en este caso con una validación de confirmar que este objeto O es de la misma clase que el objeto this. Recordar aquí que el objeto this es de tipo cliente. Dentro de esta clase, el this es un objeto o una instancia de la clase cliente, ¿verdad? Y O es un objeto de la clase object. La clase object es la clase padre de todas las clases de Java. Por lo tanto, aquí me pueden enviar cualquier objeto de cualquier clase como argumento. Me pueden enviar un Pokémon, me pueden enviar un vehículo, me pueden enviar como argumento una fracción, un polinomio, un vector, una matriz, etcétera. Cualquier objeto de cualquier clase. Entonces, la idea del class check es verificar que si las clases del this y la clase de este objeto son distintas, ya no son iguales, porque estaría comparando un cliente con una fracción, un cliente con un Pokémon. Entonces aquí lo que hacemos es verificar si la clase del this, getClass, es distinta que la clase del objeto O, ¿verdad? Entonces ya no son iguales. O sea, lo que quiere decir aquí es que el this, el getClass del this nos va a devolver cliente. Esto no, la clase del this es cliente, mientras que el getClass de O, si es distinto de cliente, entonces ya no van a ser iguales. Muy bien. Habiendo superado esos 3 checks, quiere decir que si yo he superado esos 3 checks, es que esos 3 if fueron falsos. Entonces, yo tengo la certeza que O no es nulo, O no es la misma dirección de memoria que el this,
y que O es de la clase de cliente. Eso es lo que logro tener como certeza luego de haber pasado esos 3 checks. Porque si alguno de esos 3 checks es verdadero, entonces ya estoy dentro de una de esas condiciones y la función se acaba. Recuerda que con el return la función se acaba. Entonces, si esos 3 if son falsos, significa que en este caso O no es nulo, quiere decir que tiene una dirección de memoria, que O no es la misma dirección de memoria que el dis y que O es de la clase cliente. Entonces, como ya tengo esa certeza, yo ya puedo hacer un casting del objeto O. ¿Por qué puedo hacer un casting? Porque en este caso, o ¿por qué debo de hacer un casting? Porque al yo tener un objeto de la clase Object, lo único que puedo acceder son a los comportamientos que están definidos en la clase Object. Solo puedo acceder a estos comportamientos definidos. Pero como yo ya he revisado la clase, ya pasé el class check, y yo sé que la O es de tipo cliente, porque ya pasé el class check, es del tipo cliente, yo ya la puedo castear a tipo cliente. Ya, entonces lo que vamos a hacer es transformar esa O a un objeto de tipo cliente. Es decir, lo que estoy aquí aplicando es un casting explícito. Voy a transformar ese objeto O a un objeto de la clase cliente. O no es de tipo cliente, o sea, almacena un espacio de memoria que es de tipo cliente, pero O como tal no es del tipo de dato cliente, sino es del tipo de dato object. Entonces, por eso tenemos que hacer esa transformación con el casting explícito para de tal manera ahora con esta variable que ya sí es de tipo cliente poder acceder a los atributos y a los comportamientos que están definidos en la clase cliente. Ya, entonces, ya una vez que he pasado los checks, siempre debo transformar ese objeto O a la clase correspondiente con la cual voy a comparar. Entonces, la comparación aquí va a ser entre el this y other. Muy bien. Entonces, aquí tengo que ver, dependiendo del contexto del problema, ¿verdad? Cuando dos clientes son iguales. Depende del contexto del problema, ¿no? Me podrían decir, dos clientes son iguales si solo si tienen la misma cédula o si tienen en este caso los mismos nombres y apellidos o si tienen las 3 cosas a la vez iguales. Esto va a depender mucho del contexto del problema. Entonces, yo aquí vamos a hacer primero una validación a partir de que dos clientes son iguales si solo si tienen la misma número de cédula. Muy bien. Como cédula, ¿verdad? Es un tipo de dato string, es un objeto. Su equivalencia no se puede comparar con igual porque si no estaría comparando nuevamente dirección de memoria. Entonces lo que vamos a comparar es la cédula del dis, accedemos a ese atributo cédula, lo vamos a comparar con other.cédula. Entonces como son objetos, lo vamos a comparar con equals, other.cédula. Esto de aquí va a retornar equals, retorna un boolean, retorna true o false. Entonces lo que voy a retornar es ya directamente ese valor de true o false, que es el resultado de la comparación del this cédula con el other cédula. Entonces aquí he cambiado el comportamiento del equals, donde yo he definido que dos clientes van a ser iguales si solo si tienen el mismo número de cédula. Si fuera que tienen que tener el mismo número de cédula y los mismos nombres y los mismos apellidos, ¿verdad? Entonces ahí pues podría conectar esto con un AND y decir dis.nombres.equals con other.nombres. ¿Y qué más debe cumplirse para que sean iguales? Dis.apellidos.equals a apellidos, other apellidos. Ok, entonces aquí esa sería una comparación de 3 argumentos. Lo estoy poniendo nada más como un ejemplo, ¿no? Porque en los contextos reales, dos clientes son iguales si tienen el mismo número de cédula, ¿no? Pero en este caso, pues para dar ejemplo que puedo hacer comparaciones con más atributos, pues esas comparaciones las voy a hacer conectándolo con un i. Bien, entonces me voy a quedar nada más con la cédula, que es lo que tendría más sentido para un contexto real, comparar dos clientes que sean iguales por su número de cédula. Entonces ahí está.
En este caso ahí dos clientes van a ser iguales por su número de cédula, lo estoy haciendo con el equals. Sin embargo, esta implementación tiene un pequeño detalle. Ya vamos a revisarlo porque, por ejemplo, aquí yo voy a ejecutar mi programa, lo vamos a hacer con el debug, el que teníamos acá afuera, que comparaba a dos clientes. Ahora los clientes no se van a comparar por dirección de memoria, sino que se van a comparar por, en este caso, por su cédula. Entonces vamos a hacerlo con un debug y aquí viene algo interesante. Miren que y observen que el primer cliente está instanciado con el constructor por default. ¿Ya? Entonces, ese cliente de ahí, al estar instanciado con el constructor por default, aquí está C1, sus atributos, al ser objetos, van a tener como valor nulo, ¿no? Entonces, C1 tiene cédula nula, nombres nulos, apellidos nulos. C2, si pasamos el debug, él sí va a tener valores que son utilizando este constructor. En C2 vamos a tener aquí su cédula 101010, nombre es Juan, apellido Pérez, ¿correcto? Y ahora vamos a ver en el equals qué es lo que ocurre. Entonces, como pueden ver aquí, la comparación va a ser en el dis, que es la dirección de memoria está aquí, 79, con estos atributos, cédula null, nombre es null, apellido es null, y el O es el objeto que tiene esta dirección de memoria 81, que tiene cédula 101010, nombre es Juan, apellido Pérez. Muy bien, entonces empiezan los checks. O es nulo, no es nulo porque tiene una dirección de memoria, la dirección de memoria 81. Entonces esto es falso. O tiene la misma dirección de memoria que el dis, falso, porque el dis tiene la dirección de memoria 79 y el O la dirección de memoria 81. Ambos son de la misma clase, lo podemos ver aquí en tipo. Miren aquí en el tipo, ambos objetos son de la clase cliente. Entonces, por lo tanto, esto va a ser falso, porque son de la misma clase. Entonces, miren que ahí he superado los 3 checks y ya tengo la certeza de que este objeto es un objeto que no tiene la misma dirección de memoria que el dis, que no es nulo y que además es de la misma clase cliente. Bien, entonces aquí, una vez que paso este casting, lo que vamos a hacer es transformar a ese objeto o a un tipo de dato cliente, y eso lo vamos a tener en order. ¿Por qué hicimos esa transformación? Si O sí tiene los atributos, sí, O tiene los atributos, pero no podemos acceder a los comportamientos de cliente. Solo podemos acceder a los comportamientos de object, porque O es object ahorita. Entonces, transformarlo a order es para poder acceder a los comportamientos de cliente dependiendo de cómo los necesitemos, ¿no? Entonces, es una buena práctica transformarlo. Bien, entonces aquí, como podemos ver, tenemos a order con los datos de Juan Pérez, pero aquí va a haber un pequeño detalle. Si nos fijamos, el dis.cédula es nulo. El dis.cédula es nulo. Entonces, nulo, punto equals, eso va a generar un null pointer exception. ¿Por qué va a generar un null pointer exception? Porque null significa que no tiene dirección de memoria, la cédula no tiene dirección de memoria, y entonces un objeto que no tiene dirección de memoria y que trata de invocar un miembro de la clase, ya sea un atributo o un comportamiento, como en este caso el equals, eso va a generar un null pointer exception. ¿Ya? Entonces vamos a pasar al siguiente debug y inmediatamente pues esto de aquí en nuestra consola nos va a generar un null pointer exception. Aquí está, veámoslo aquí en el output. Cerramos esto porque nos lleva a la clase thread, que es la que lanza el null pointer exception. Y ahí está, Java null pointer exception. ¿No? Sin embargo, como lo hemos concebido el equals está correcto, su comparación está correcta. Pero como ustedes pueden ver, existe esta posibilidad de que los atributos de un objeto sean nulos y al utilizar esos atributos aquí con equals, si esto es nulo, nos va a generar null pointer exception. Entonces, ¿qué podemos hacer ante eso para evitar que se generen? Porque siempre debemos evitar que nuestro programa sea susceptible a null pointer exception, porque nuestro programa se va a detener en el momento en que se genere una excepción. Nuestro programa se va a detener.
Entonces, Java nos ofrece aquí un método estático de una clase que se llama objects, o sea, es object con S, ¿sí? Entonces, ese método estático ya se encarga de hacer validaciones con respecto a lo que recibe, con respecto a sus comparaciones, porque yo podría solucionar esto aquí yo mismo haciendo la validación. Yo podría decir, a ver, si el dis.cédula es nulo y el other.cédula no es nulo, entonces son distintos, retorno falso, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, para que esta condición sea falsa y poder ir al else, significa como es un i, ¿verdad? Basta que una sea falsa, entonces tendría que validar ahora que el dis.cédula es distinto de null para poder ejecutar el equals. Entonces tengo que empezar a hacer validaciones con el null, lo cual no está mal, pero en cambio me está tomando a mí más líneas de código innecesarias que ya existe aquí en Java una función estática que ya se encarga de hacer esas validaciones. O podríamos hacer una validación así nada más, de decir si dis.cédula es distinto de null, entonces si llamamos a la función, retornamos el valor del equals, ¿verdad? Porque ya me estoy asegurando que dis.cédula sea distinto de null. Y entonces ahí empezar a hacer ya las otras validaciones. Entonces va a tocar hacer más validaciones con respecto al nulo para hacer una comparación. Entonces lo mejor aquí es utilizar este método estático de la clase objects. Objects, así se llama la clase. La podemos importar. Está aquí en Java Util. Objects. La importamos y esta de aquí tiene un método estático que se llama equals. Este método es estático, por lo tanto recibe dos objetos para hacer su comparación. ¿Ya? Entonces, este método estático del equals, yo le voy a mandar dos objetos con los que yo quiero hacer la comparación. En este caso, pues, sería que yo quiero comparar la cédula del dis, quiero comparar con el other cédula. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene de interesante este object equals? La implementación de este método estático lo que hace es justamente las validaciones que nosotros nos tocaría hacer de preguntar si cédula no es nulo, entonces se llama equals y evitar hacer esa validación. Esto, al igual que un equals común, lo que devuelve es true o false, pero es un método estático. Por lo tanto, ¿por qué sabemos que es estático? Porque lo estamos llamando con el nombre de la clase. La clase se llama objects y ahí hay un método estático que se llama equals y le mandamos los dos objetos que queremos comparar su equivalencia. Si vemos un poquito la implementación de este de aquí, lo que hace es validar las direcciones de memoria o preguntar si el A es distinto de nulo, entonces ahí se invoca el equals. Al final termina invocando el equals como nosotros lo hemos hecho, pero haciendo la validación, si no es nulo. Entonces, esto de aquí ya podemos retornar nosotros el valor de verdad que devuelve objects.equals y también objects.equals nos ayuda a no tener que estar nosotros aquí escribiendo el código para validar si este primer argumento no es nulo para invocar el equals con toda tranquilidad. Entonces ahora sí, nuestro programa, a lo que lo ejecutemos, ya no va a dar un null pointer exception, sino que va a retornar falso. Nos va a decir que esos dos clientes no son iguales. Perdón, el output. Nos va a decir que esos dos clientes no son iguales y no se va a caer. Ahí está. Nos va a decir que no son iguales porque no tienen el mismo número de cédula. Ya no se cae nuestro programa. Nuestro programa antes se caía pues porque este cliente C1 tenía en su nombre nulo. Y al utilizar nosotros el equals, ¿verdad? Esto generaba un null pointer exception.
Eso no quita que también yo pueda utilizar acá objects.equals en vez de hacerlo así directamente. Sí, también podríamos acá utilizar objects equals y mandar C1 y C2. También es una posibilidad. No hay ningún problema. O sea, esa función equals dentro de la clase de objects, lo que único diferente que hace al equals normal es validar si quien invoca al equals no es nulo, nada más, para evitar que se genere un null pointer exception. Entonces aquí podríamos importar objects y yo podría mandar a validar la equivalencia de C1 con C2. Lo único que va a hacer objects es verificar que C1 no sea nulo para invocar con toda tranquilidad C1.equals C2. Es lo único que hace en este caso objects.equals. Verifica que quien invoca el equals no sea nulo para evitar un null pointer exception. Muy bien, entonces hagamos ahora la prueba de nuestro equals comparándolo con dos clientes que tengan el mismo número de cédula. Entonces aquí vamos a comparar C1 con C2. Son dos clientes que tienen el mismo número de cédula y en nuestro equals ya hicimos los checks y llamamos a objects equals. Entonces, por lo tanto, ambos clientes son iguales porque tienen el mismo número de cédula y dentro de la implementación del equals de la clase cliente, lo que estamos es comparando sus números de cédula. De igual manera, si aquí tendría que comparar nombres y apellidos, lo hacemos conectándolo con un AND y volviendo a llamar a object equals con esos atributos. Si es que el ejercicio lo solicita. O sea, aquí ya depende mucho del contexto del problema, ¿no? Hay que siempre entender cuándo dos objetos son iguales, dependiendo del contexto del problema. Entonces nos podrían decir, dos clientes son iguales si solo si tienen el mismo número de cédula y los mismos nombres y los mismos apellidos. Entonces lo podemos conectar tranquilamente con un i si queremos comparar más atributos. Bien, esto sería lo adicional que veríamos con respecto al equals, porque aquí ya es comparación de objetos, ¿verdad? Y entonces siempre la comparación de objetos, mi sugerencia al menos es hacerlo con objects.equals, porque esto ya nos valida que quien va a invocar el equals no sea nulo y evitar un null pointer exception. Y recordar que las comparaciones con primitivos, esas sí las podemos hacer igual, distinto que. ¿Ok?